Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Hay una palabra que la gente en una profesión muy pequeña usa alrededor de 40 veces al día y que casi nadie más ha dicho en voz alta. La palabra es trazabilidad. Significa que una medida solo vale algo si puedes seguirla hacia atrás. Si una báscula de farmacia dice que un frasco contiene 2 gramos, ese número solo es real si esa báscula fue comprobada contra una pesa. Y esa pesa fue comprobada contra una pesa mejor. Y esa pesa mejor fue comprobada contra un estándar nacional guardado en una bóveda con clima controlado. Y cada una de esas comparaciones fue anotada, firmada y fechada. Rompe un eslabón en cualquier parte de esa cadena y el número en la pantalla ya no es una medida. Es solo un rumor con un punto decimal en él. Saco esto a colación porque el hombre de esta historia pasó 19 años de su vida protegiendo cadenas como esa. Conducía una camioneta llena de pesas certificadas por todo un municipio de Jalisco, asegurándose de que las máquinas en las que la gente confiaba realmente dijeran la verdad. Y luego, una tarde de martes en octubre, su hijo de 8 años llegó a casa de la escuela, se paró en la puerta de la cocina con su mochila aún en ambos hombros, y no se la quiso quitar. Mi nombre es Néstor, y quiero decirles lo que hizo ese padre en los siguientes 4 minutos porque no hizo casi nada. Y ese casi nada es la razón completa por la que esta historia termina como termina. La mayoría de las personas, cuando finalmente ven la cosa que han estado medio notando durante un año, extienden la mano hacia ella. La agarran. Quieren tener la prueba en sus manos. Él no lo hizo. Se quedó allí con los brazos a los lados como un hombre en un funeral. Y la razón por la que se quedó allí es la cosa más útil que he aprendido de una historia como esta. Bernardo Leiva medía cosas para ganarse la vida y era lo suficientemente bueno en ello como para que las licencias de otras personas dependieran de su firma. Su empresa se llamaba Metrología y Básculas Leiva, y operaba desde una antigua tienda de forrajes convertida en la calle Cantera en San Miguel el Seco, Jalisco, un pueblo de unas 11.000 personas en el municipio de Tala que alguna vez fabricó radiadores de hierro fundido y que ahora, en su mayoría, no fabricaba nada. El taller tenía 2 habitaciones. La habitación del frente tenía un mostrador, una cafetera y una pared de certificados de acreditación enmarcados. La habitación de atrás era la que importaba. Se mantenía a 20 grados Celsius, más o menos 1 grado, con un medidor de humedad en la pared que Bernardo revisaba de la misma manera que otros hombres revisan el clima. Y en el medio, sobre una mesa de granito que pesaba 408 kilogramos y se asentaba sobre su propia losa aislada, vertida a través de un agujero cortado en el piso original, estaba el comparador. Dentro de un gabinete de acero con llave al lado, vivían las pesas. Venían en estuches de caoba ajustados y forrados con fieltro, en conjuntos que iban desde 20 kilogramos hasta 1 miligramo. Y Bernardo las manejaba de la manera en que otras personas manejan a los recién nacidos, es decir, nunca con la piel desnuda. Las huellas dactilares tienen masa. Una sola huella de pulgar dejada en un estándar de acero inoxidable de 1 kilogramo añade suficiente aceite y sal como para importar al nivel en el que trabajaba Bernardo. Por eso, los estuches venían con pinzas con punta de marfil y guantes que no dejaban pelusa. Y cada técnico que alguna vez trabajó para él aprendió en su primera hora que no se tocan las pesas. No se respira directamente sobre las pesas y no se deja una pesa en ningún lugar que no sea el hueco exacto de fieltro de donde salió. Su mentor le había enseñado eso. Octavio Treviño fundó el laboratorio en 1981, después de 20 años como inspector de pesas y medidas para el Estado. Y toda la filosofía de Octavio cabía en una tarjeta de índice pegada en el interior de la puerta del gabinete, con una letra que se había vuelto más temblorosa cada año. Cada número le pertenece a alguien. A Octavio le gustaba explicarle eso a los nuevos empleados con una historia sobre una báscula de camiones en un elevador de granos que marcaba 18 kilogramos de menos. 18 kilogramos en una carga de 22.600 kilogramos no es nada estadísticamente. Es menos de una décima parte del 1%. Es un error de redondeo. Y Octavio dejaba que eso reposara y luego decía que esa báscula funcionó 11 años, a 400 cargas por temporada. Y cada uno de esos 18 kilogramos salió del cheque de un agricultor. Haz las cuentas y le has robado a un hombre su tractor, un perno a la vez.
Y él nunca supo que le estaban robando porque la máquina le dio un número y el número se sentía más o menos correcto. Bernardo tenía esas cuentas en sus huesos para cuando cumplió 25 años. Sabía que el robo a gran escala nunca parece un robo. Parece un número ligeramente incorrecto, repetido pacientemente por una máquina que a nadie se le ocurre cuestionar. Su ruta cubría 4 municipios. Los lunes visitaba las cooperativas de granos y las 2 fundiciones restantes. Los martes y miércoles eran para el sector médico, lo que para el otoño de ese año significaba 6 farmacias independientes, 2 hospitales, una clínica veterinaria, un laboratorio de fertilidad en Zapopan que pagaba el triple por trabajo fuera de horario. Y la cuenta más nueva y grande en sus libros, una empresa llamada Grupo Médico Vesper que administraba servicios de cuidados paliativos en casi todo el sur de Jalisco. Y adjunta a ella, una farmacia de compuestos e infusiones caseras en un edificio bajo de ladrillo cerca de la carretera. Los jueves visitaba joyerías y tiendas de monedas, lo cual le gustaba porque los dueños eran mayores, habladores y siempre tenían café. Los viernes hacía el papeleo, y el papeleo en su oficio no es relleno. Cada calibración generaba un certificado y cada certificado tenía 2 conjuntos de números en él. Encontrado, ¿qué es lo que marcaba el instrumento cuando él entraba? Dejado, ¿qué es lo que marcaba cuando salía? La mayoría de las personas que reciben un certificado de calibración solo miran el número de dejado, porque dejado es el que dice que la máquina está bien ahora. Bernardo guardaba sus datos de encontrado de los últimos 19 años. Cada instrumento, cada visita en un servidor en la habitación trasera y copiado en un disco duro dentro de una caja a prueba de fuego, porque Octavio le había dicho una vez que en el número de encontrado es donde está la historia. El de dejado te dice que la máquina está arreglada. El de encontrado te dice lo que la máquina le ha estado haciendo silenciosamente a alguien desde la última vez que viniste. Tenía 41 años ese octubre. Era un hombre grande que se movía con cuidado, de la manera en que lo hace la gente que ha pasado su vida laboral rodeada de cosas que se rompen si las golpeas. Bebía su café solo porque la crema es una variable. Tenía 4 pares idénticos de botas de trabajo. Tenía una risa que salía más o menos una vez por semana y sorprendía a la gente cuando lo hacía. Y tenía un hijo llamado Ignacio, a quien todos llamaban Nacho, que tenía 8 años y estaba en 2º grado en la escuela primaria Ignacio Zaragoza, y quien era, en la opinión privada y completamente parcial de Bernardo, la mejor cosa que jamás le había sucedido al estado de Jalisco. Nacho era un contador, no en el sentido clínico, sino en el sentido encantador. Contaba los pasos desde la camioneta hasta la puerta del taller, y eran 19. Y lo anunciaba cada vez como si el número pudiera haber cambiado de la noche a la mañana. Contaba los azulejos del techo en el consultorio del dentista. Tenía un frasco de piedras pulidas de una tienda de rocas en Tlaquepaque, y podía decirte que había 62 de ellas sin mirar. Y si movías una, él lo sabía. Bernardo tenía la teoría de que esto no era genético tanto como absorbido. Que un niño que pasa los sábados sentado en un taburete en un laboratorio de calibración, observando a un hombre poner pequeños cilindros de metal en un platillo con pinzas, va a salir de allí con una relación inusual con la cantidad. A la madre de Nacho no le parecía tan encantador como a Bernardo. Daniela Leiva había sido Daniela Estrada cuando Bernardo la conoció, tenía 26 años y trabajaba en la recepción del hospital comunitario del municipio de Tala. Y lo que él había amado de ella desde la primera semana era que era cálida con la gente de la misma manera en que él era cuidadoso con los objetos. Podía hacer reír a un anciano aterrorizado de 80 años con la cadera rota en menos de un minuto. Recordaba los nombres de los nietos de todos. Cuando la madre de Bernardo estaba muriendo en 2019, Daniela fue quien se sentó con ella a las 3 de la mañana y le leyó los resultados de las carreras de caballos porque eso era lo que la anciana quería. Y Bernardo había observado eso y pensado que, pasara lo que pasara en su vida, había elegido bien en esto. Ella había crecido con dificultades. Los Estrada vivían en el camino a Tepetates, en una casa que siempre tenía un proyecto a medio terminar en el pórtico. Su madre, Coral, trabajó turnos dobles en un asilo de ancianos durante 31 años y se jubiló sin pensión y con un hombro lastimado. Su hermano, Diego, se había metido y salido de problemas de manera rotativa desde que tenía 15 años. Daniela había visto que el dinero era la razón de todo en su familia, la razón por la que la gente gritaba, la razón por la que la gente se quedaba, la razón por la que su madre llegaba a casa oliendo a la ropa de otras personas.
Y se había hecho la promesa cuando era adolescente de que nunca sería una mujer que contara. Bernardo entendía esa promesa. También entendió después, mucho después, que una promesa como esa no es realmente una promesa. Es una presión, y la presión tiene que ir a alguna parte. Comenzó a trabajar en Grupo Médico Vesper en 2022. Primero como programadora de citas, luego como coordinadora de ingresos y duelo, lo que significaba que ella era la persona que se sentaba en las mesas de la cocina con las familias en la peor semana de sus vidas y les explicaba lo que los cuidados paliativos harían y no harían. Era extraordinaria en ello. Bernardo fue con ella a una cena de la empresa una vez y vio a personas de 4 familias diferentes acercarse a ella en el salón de un hotel para decirle que había sido el único ser humano en todo el proceso. Nunca había estado más orgulloso de nadie. También notó esa misma noche la manera en que un hombre al otro lado del salón miraba a su esposa cuando ella reía. Everardo Vargas tenía 49 años y poseía la belleza específica de un hombre que había sido guapo a los 25 y había pasado cada año desde entonces manteniéndola a cierto costo. Era el vicepresidente de operaciones clínicas, lo que en Vesper significaba que dirigía todo lo que tocaba a un paciente sin tocar jamás a uno él mismo. Venía de las ventas farmacéuticas, luego de una cadena de clínicas de urgencias, luego de una empresa de equipos médicos duraderos en Nuevo León que había sido vendida a toda prisa. Y contaba la historia de su carrera como un hombre describiendo una serie de rescates que había realizado en empresas que no podían manejarse por sí mismas. Le estrechó la mano a Bernardo esa noche y le dijo, «Tú eres el tipo de las básculas». Y Bernardo dijo, «Así es». Y Everardo dijo, todavía sonriendo, «Gastamos una cantidad impía de dinero en ustedes». Bernardo dijo, «Lo gastan en la licencia, no en mí». Y Everardo se rió como si fuera una broma y siguió adelante. Y Bernardo se quedó allí por un segundo con la clara sensación de haber sido medido por un instrumento que estaba fuera de tolerancia. El dinero comenzó a aparecer unos 8 meses después, no de una manera dramática. Una lavadora y secadora nuevas que Daniela dijo que eran un modelo de exhibición. Un viaje a Puerto Vallarta con su madre, un reloj para el cumpleaños de Bernardo que él usó 2 veces y luego guardó discretamente en un cajón porque lo había buscado en internet. Ella decía mucho la palabra bono ese año, y luego empezó a decir la palabra estipendio, y luego empezó a no decir nada en absoluto. Fue entonces cuando Bernardo comenzó a sentir la forma de algo que no podía nombrar. No era un hombre suspicaz. Era peor que eso. Era un hombre paciente, y un hombre paciente no confronta. Un hombre paciente empieza a guardar datos. Ana Rosa Reyes había estado enseñando en el 2º grado de la escuela primaria Ignacio Zaragoza durante 11 años, y había dirigido el programa de horario extendido en la cafetería durante 6 de ellos. Y si le hubieras preguntado cuál era su verdadero trabajo, te habría dicho que aproximadamente el 80% consistía en observar. Ella notaba quién llegaba a la escuela con un abrigo y quién llegaba con una sudadera ligera en noviembre. Notaba que niños se comían todo en la bandeja, incluidas las zanahorias cocidas, porque eso te decía cómo era la cena. Notaba a los que se encogían ante la caída de un libro y a los que no se inmutaban por nada, lo cual era peor. 11 años de eso y una persona desarrolla algo que no es exactamente intuición. Porque la intuición suena a una suposición. Es más parecido a una línea base memorizada. Ella sabía cómo se veía la normalidad en 240 niños. Y las desviaciones se le anunciaban de la manera en que una nota equivocada se le anuncia a un afinador de pianos. Tenía una razón para ser así. Y la razón tenía un nombre. Su hermano Miguel era 4 años mayor que ella. Y había sido el gracioso, el que podía hacer voces, el que le enseñó a manejar en el estacionamiento de una iglesia en un sedán con una mala transmisión. Se lastimó la espalda construyendo casas en 2016. Le recetaron lo que a todos le recetaban. Cuando las recetas médicas se detuvieron, encontró otros arreglos. Y en marzo de 2019, a los 31 años, en una habitación alquilada en Tepatitlán, Miguel Reyes murió de lo que el reporte de toxicología describió como una intoxicación aguda por fentanilo. Ana Rosa fue a la audiencia. Se sentó en una sala en Guadalajara y escuchó mientras un abogado de la Junta explicaba, sin ninguna incomodidad aparente, que los parches en cuestión muy probablemente habían salido de una cadena de suministro legítima en algún lugar y habían sido desviados. Y que los casos de desvío eran extraordinariamente difíciles de perseguir porque el papeleo casi siempre cuadraba.
Esa fue la frase que se quedó con ella durante 6 años. El papeleo casi siempre cuadra. Así que, cuando un niño en su programa de horario extendido comenzó a hacer algo pequeño y extraño, ella no se convenció a sí misma de ignorarlo. Comenzó en septiembre. Nacho Leiva era un niño que le agradaba enormemente. Un niño platicador, alegre y matemático que narraba su propio refrigerio. Luego, una tarde, lo vio sacar su lonchera de la mochila y entregársela, aún cerrada, a un hombre en la fila de recogida de niños en los automóviles, para después volver a formarse con los demás niños. Y el hombre se alejó conduciendo. Eso fue todo. Eso fue todo el asunto. Se quedó allí con un portapapeles contra el pecho, le dio la vuelta y no pudo hacer que no significara nada. El hombre estaba en la lista de recogida. Esa fue la primera cosa que comprobó, porque no es una persona que acuse. Carlos Briones, catalogado como un amigo de la familia, fue agregado a la tarjeta de recogida autorizada de Nacho en agosto con una letra que ella reconoció de todos los formularios en el archivo porque la madre de Nacho llenaba todos los formularios. Pero él nunca recogía a Nacho. Tomaba una lonchera de un niño de segundo grado en la fila de recogida a las 4:15 de la tarde, aproximadamente cada 8 o 10 días, y se iba. Y Nacho volvía a entrar y esperaba a su madre a las 5:30 como si nada hubiera pasado. Lo segundo que hizo Ana Rosa fue empezar a anotarlo. Fecha, hora, lo que veía, en un cuaderno de espiral que guardaba en su bolsa de mano y no en ningún sistema escolar. Porque había aprendido en 6 años de pensar en su hermano que el papeleo casi siempre cuadra. Y los únicos registros que no cuadran son los que nadie sabía que estabas llevando. Lo tercero que hizo fue preguntarle a Nacho al respecto una vez, muy a la ligera, de la manera en que le puedes hacer una pregunta a un niño de 8 años sin que él se dé cuenta de que le preguntaron. Ella dijo, ¿ese es tu tío? Y Nacho dijo, no, ese es el amigo de mamá. No se supone que lo diga. Y luego se vio genuinamente angustiado, de la forma en que lo hacen los niños cuando se dan cuenta de que se les escapó una frase. Y dijo, quiero decir, no es un secreto. Es solo una cosa. Es solo una cosa. Ella también anotó eso. Para la segunda semana de octubre, tenía 11 entradas en el cuaderno, 11 entregas. También había hecho, el 9 de octubre, algo por lo que más tarde se le preguntaría bajo juramento y respondería sin disculparse. Nacho había dejado su mochila en la mesa del programa de horario extendido cuando corrió al baño, y Ana Rosa Reyes, maestra veterana de 11 años, la abrió. La lonchera adentro era una térmica de paredes blandas, azul, y era pesada de una manera en que el almuerzo no es pesado. No la abrió. La sostuvo durante 4 segundos, la volvió a poner, cerró la mochila y se sentó en una silla de la cafetería porque sus piernas habían dejado de responder. Luego hizo las cuentas que todos en esta historia eventualmente tienen que hacer. Pensó en llamar a la policía. Y pensó en el hecho de que había tocado la bolsa de un niño sin una orden judicial y sin testigos, y con 11 entradas en un cuaderno del que nunca le había hablado a su director. Pensó en la madre, que era cálida y muy querida, que trabajaba para una empresa de cuidados paliativos y que diría, bastante razonablemente, que una maestra había revisado las cosas de su hijo. Pensó en lo rápido que algo así podría convertirse en una historia sobre una maestra en lugar de una historia sobre una lonchera. Y luego pensó en el padre, a quien había conocido exactamente 3 veces, una de ellas en una conferencia de otoño en la que le había hecho 4 preguntas sobre la fluidez de lectura de Nacho y había anotado las respuestas en un cuaderno propio. En la mañana del martes 14 de octubre, Ana Rosa Reyes se arrodilló junto a un pupitre en el salón 12 y le dijo muy suavemente a un niño que estaba dibujando un cohete, Nacho, necesito que hagas algo por mí hoy, y no es un castigo, y no estás en problemas. Cuando llegues a casa esta tarde, antes de que llegue tu mamá, necesito que le muestres a tu papá lo que hay en tu mochila. No a mamá, a papá. Y muéstraselo todo. E Ignacio, que tenía 8 años y que contaba todo, dijo, está bien. Y luego dijo, ¿es porque es pesada? Y ella dijo, sí, cariño. Es porque es pesada. Bernardo llegó a casa a las 4:20 esa tarde porque el laboratorio de fertilidad en Zapopan había reprogramado y eso había adelantado todo su día. Ese detalle importa. Si el laboratorio no se hubiera movido, habría entrado a las 6:15, su esposa habría estado en casa durante 45 minutos y la mochila habría estado vacía y en el armario del pasillo,
y nada del resto de esto existiría. Estaba parado en el mostrador con una bolsa de café en una mano cuando la puerta mosquitera se cerró de golpe y Nacho entró y se detuvo en el umbral de la cocina. El niño no soltó su mochila. Esa fue la primera cosa que Bernardo notó, porque Nacho siempre la dejaba caer. Siempre. Justo ahí en el suelo, en el punto exacto que volvía loca a su madre. Se quedó en la puerta con ambas correas aún en sus hombros y ambos pulgares enganchados debajo de ellas como un excursionista. Y tenía una expresión en su rostro que Bernardo nunca había visto antes y que no le gustó en absoluto. Bernardo dijo, «Hola, campeón». Nacho dijo, «Papá, mi maestra dijo que debía mostrarte antes de que mamá llegara a casa». Bernardo dejó el café. Dijo, «¿Mostrarme qué?». Y Nacho caminó hacia el medio de la cocina, se dio la vuelta de manera que le daba la espalda a su padre, se quitó una correa de los hombros, giró la mochila, abrió la cremallera y la mantuvo abierta. Y luego no dijo nada más. Solo señaló hacia adentro con un dedo, de la manera en que señalas algo en la vitrina de un museo, y miró el rostro de su padre para ver qué iba a hacer su padre. Adentro, sobre una carpeta de matemáticas y un libro de la biblioteca sobre volcanes, había una lonchera térmica azul. Estaba abierta unos 5 centímetros en la esquina, de la manera en que se pone una cremallera cuando algo adentro está demasiado lleno para ella. Y a través de ese espacio de 5 centímetros, bajo la luz amarilla de la cocina, Bernardo pudo ver el borde de una bolsa de plástico sellada térmicamente, un número de lote impreso, la esquina de un cuadrado con reverso de papel de aluminio y, debajo de eso, las formas planas y rectangulares de más de ellos apilados. Sabía exactamente lo que estaba mirando. Él calibraba las balanzas que pesaban cosas como esa. Había visto a un farmacéutico con bata blanca contarlas en un contenedor con otras 2 personas observando y poniendo sus iniciales. Sabía cómo se veían las bolsas y sabía que eran los cuadrados de aluminio. Y sabía, aproximadamente, estando de pie en su propia cocina sin sostener nada, cuál sería el valor en la calle de una bolsa tan pesada, porque una investigadora de desviación de la Agencia Federal se lo había explicado en un seminario de educación continua en León, Guanajuato, 4 años antes. Mientras esperaban el mal café de la conferencia, sus manos querían moverse. Cada parte de él quería sacar esa bolsa, abrirla y mirar. Y ese es el momento en el que quiero que se detengan un segundo, porque todo lo que sucede durante los siguientes 14 meses de las vidas de estas personas pasa por ahí. Bernardo Leiva puso las manos detrás de la espalda. Lo hizo de la manera en que lo haces cuando entras a una habitación llena de instrumentos que no te pertenecen. Manos detrás de la espalda. El peso sobre los talones. Mira con los ojos. 19 años de no tocar las pesas, de que las huellas dactilares tienen masa, de que cada número le pertenece a alguien, y todo ello subió por su columna vertebral y bloqueó sus brazos en su lugar. Porque entendió algo en esa cocina que la mayoría de las personas no entienden hasta que un abogado se los explica 8 meses demasiado tarde. Entendió que en el momento en que su piel tocara esa bolsa, dejaría de ser evidencia y comenzaría a ser un argumento. Dijo, con una voz que salió mucho más tranquila de lo que se sentía, «Nacho, necesito que pongas toda la mochila en el suelo justo ahí. No saques nada. Solo ponla en el suelo y da un paso atrás hacia mí». Y Nacho lo hizo. Bernardo miró el reloj de la estufa. 4:26. Daniela nunca llegaba a casa antes de las 5:25. Sacó su teléfono del bolsillo de la camisa y tomó 11 fotografías desde 4 ángulos sin mover nada, incluida una que mostraba el reloj de la cocina y la mochila en el mismo encuadre. Caminó hacia la ventana delantera y fotografió la entrada para el auto vacía. Salió a la camioneta y regresó con un rollo de cinta de evidencia a prueba de manipulaciones de la caja que usaba para sellar los equipos legales para el comercio tras su calibración. Pegó la solapa exterior de la mochila con cinta adhesiva, firmó su nombre a lo largo de la cinta, escribió la fecha y la hora con su letra pequeña y cuadrada, y también fotografió eso. Y luego se sentó en el suelo de la cocina junto a su hijo y le hizo 3 preguntas, y solo 3. Porque en un seminario en León, una mujer del desarrollo integral de la familia le había dicho una vez a una sala llena de contratistas e inspectores que la forma más rápida de destruir el testimonio de un niño es hacerle una pregunta que contiene su propia respuesta. Le dijo, ¿sabes qué hay en la bolsa? Nacho dijo, no. Le dijo, ¿quién la puso en tu mochila? Nacho dijo, mamá lo hace.
En la mañana, ella dice, esto es para después de la escuela. Le dijo, ¿qué se supone que debes hacer con ella? Y Nacho dijo, dársela a Carlos en la fila de los autos. Y luego su barbilla empezó a temblar y dijo, ¿estoy en problemas? Y Bernardo dijo, no, y luego lo dijo de nuevo. Porque pudo escuchar que el primer no había funcionado. Dijo, campeón, mírame. No estás en problemas y no hiciste nada malo, e hiciste exactamente lo correcto, y estoy tan orgulloso de ti que a duras penas puedo ver derecho. Luego levantó el teléfono y llamó a la policía. No llamó a su esposa. No llamó a su abogado. No llamó a Grupo Médico Vesper para preguntar qué diablos estaba pasando. Llamó a la línea que no era de emergencias del Departamento de Policía de San Miguel el Seco a las 4:38 de la tarde y dijo, mi nombre es Bernardo Leiva. Estoy en el 214 de la calle Cantera. Mi hijo de 8 años llegó a casa de la escuela con lo que creo que es una cantidad de sustancias controladas desviadas en su mochila. No la he tocado. La he sellado. Y necesito a un oficial, y me gustaría que notificaran a quien maneja el desvío farmacéutico, porque esto va a ser más grande que una bolsa. El despachador le pidió que repitiera la última parte. Él repitió la última parte. La primera patrulla llegó en 11 minutos. El oficial que entró por la puerta tenía 26 años y nunca en su vida había trabajado en un caso de desvío, e hizo lo que hace un joven de 26 años, que fue alcanzar la mochila. Bernardo dijo respetuosamente, por favor, no lo haga. Y el muchacho se detuvo, y Bernardo le explicó sobre la cinta, las marcas de tiempo y las fotografías, y el oficial habló por radio, y 40 minutos después había una detective en la cocina. Rosalinda Tellez había sido detective durante 9 años y había pasado 4 de ellos en un grupo especial interjurisdiccional antes de que los recortes presupuestarios la enviaran de regreso a San Miguel el Seco. Se paró en la puerta de la cocina durante 1 minuto completo sin decir nada, mirando una mochila sellada en un piso de linóleo con una firma sobre la cinta. Y luego miró a Bernardo y dijo, ¿usted hizo esto? Él dijo, calibro básculas. La cadena de custodia es la mayor parte de mi trabajo. Ella dijo, señor Leiva, he recibido evidencia de agentes federales que fue manejada peor que esto. La abrieron en la mesa de la cocina a las 6:10, con 2 oficiales, una cámara y un formulario. 22 bolsas termoselladas de concentrado de sulfato de morfina oral, del tipo que viene en frascos pequeños con un gotero calibrado y se usa en el final mismo de una vida cuando tragar es difícil y el dolor no lo es. 31 parches transdérmicos de fentanilo en papel de aluminio en 2 concentraciones de dosis. 9 viales de hidromorfona y un trozo de papel doblado arrancado de un cuaderno de espiral con 14 conjuntos de iniciales y números en 2 caligrafías diferentes. Daniela Leiva se estacionó en la entrada a las 5:41, que es donde el reporte la ubica, y había 3 patrullas rotuladas y una sin rotular frente a su casa. Se bajó con una bolsa de supermercado en la cadera. Y el oficial que la vio subir por el camino de entrada escribió en su narrativa complementaria que la sospechosa no preguntó qué había pasado, no preguntó si alguien estaba herido y no preguntó por su hijo. Su primera oración, pronunciada desde casi 4 metros de distancia, fue, independientemente de lo que les haya dicho, él ha estado armando un caso de custodia durante 1 año. Bernardo escuchó eso desde la cocina y más tarde diría que ese fue el momento, no la mochila. La mochila era un hecho, y los hechos son solo hechos. Fue escuchar a su esposa, a casi 4 metros fuera de su propia puerta principal, pronunciar una oración que claramente había preparado con anticipación. Se portó muy bien durante las siguientes 2 horas. Lloró en los lugares correctos. Dijo que no tenía idea. Dijo que Carlos Briones era un chofer de transporte del trabajo que la había ayudado a mover los muebles de su madre y que la lonchera contenía sobras de comida que le envió porque él estaba pasando por un divorcio. Y cuando la detective Tellez preguntó por qué unas sobras serían entregadas por un estudiante de 2º grado en una fila de recogida escolar en 11 ocasiones distintas, el rostro de Daniela hizo algo complicado y pidió un abogado por primera vez. El abogado llegó a las 8:19 de la noche. Venía de Guadalajara, que está a 71 minutos de distancia con buen tráfico. Era socio de un bufete cuyo nombre estaba en un edificio.
Llevaba traje a las 8 de la noche de un martes y sabía el primer nombre del capitán de la detective Tellez, y tenía una tarjeta de presentación con un número de teléfono celular que le entregó a Bernardo sin que se lo pidiera, como cortesía. Bernardo se quedó en su propio pórtico y vio a un abogado de 34.000 pesos por hora salir de un auto en San Miguel el Seco, Jalisco, 26 minutos después de la primera llamada telefónica que hizo su esposa. Y él hizo las cuentas, no las cuentas emocionales, sino las cuentas de la metrología. No consigues a ese abogado tan rápido porque lo llamaste. Consigues a ese abogado tan rápido porque ya estaba contratado por alguien para exactamente esto, lo que significaba que esto había sucedido antes y alguien había planeado que volviera a suceder. Esa fue la noche en que Bernardo Leiva dejó de ser un hombre cuya esposa había hecho algo terrible y se convirtió en un hombre de pie en el borde de una operación criminal. El contraataque comenzó antes de que siquiera se hubiera cambiado la camisa. A las 9:40 de la mañana siguiente, un miércoles, Bernardo recibió en el estacionamiento del taller una orden judicial de emergencia ex parte, alegando que tenía un patrón documentado de control coercitivo, que recientemente había comenzado a fotografiar y catalogar los movimientos de su esposa, que mantenía una cantidad de materiales regulados no especificados en las instalaciones donde vivía el niño y que, la noche del 14 de octubre, había montado una escena con productos farmacéuticos en su propia cocina para ganar ventaja en una disputa de custodia que había estado preparando desde el invierno anterior. Dos de esas cosas eran técnicamente ciertas, que es lo que hizo que funcionara. Él sí fotografiaba y catalogaba. Tenía una página en un cuaderno que se remontaba a febrero, donde había anotado cada fecha en que Daniela decía la palabra bono y la cantidad que había aparecido después, porque era un hombre paciente y los hombres pacientes guardan datos. En la petición, esa página fue descrita como vigilancia de las finanzas de la solicitante. Y había materiales regulados en las instalaciones en cierto sentido, poseía una licencia de materiales radiactivos para 2 fuentes de calibración selladas utilizadas en la calibración de medidores de densidad, las cuales vivían en un contenedor de plomo con llave, atornillado al piso del taller. Inspeccionado anualmente, con un papeleo de 15 centímetros de grosor. En la petición, eran materiales regulados no especificados en el hogar. Eso es lo que un buen abogado hace con un hecho real. A Nacho no se lo quitaron a Bernardo, lo cual fue la única misericordia, porque la detective Tellez había llegado primero al evaluador del desarrollo integral de la familia, y ya había una entrevista forense programada. Pero hubo una orden de alejamiento entre Bernardo y Daniela se fue a casa de su madre en el camino a Tepetates, y la casa en la calle Cantera se volvió muy grande y muy silenciosa. Luego vinieron por lo que realmente importaba, que era su firma. El 23 de octubre, un hombre llamado Baldo Fernández, de la Junta de Inspección del Estado de Jalisco, entró al taller y pidió ver los últimos 3 años de certificados para la farmacia de infusiones y compuestos de Vesper. Fue educado. Tenía una carpeta de cuero. Explicó que, en el curso de una revisión interna, Vesper había autoinformado una discrepancia en su conciliación de inventario de sustancias controladas que se remontaba a aproximadamente 14 meses, y que la discrepancia había sido rastreada hasta un error sistémico de pesaje. Y que las básculas en cuestión habían estado bajo el contrato de calibración de metrología y básculas Leiva. Bernardo entendió la forma del asunto antes de que Fernández terminara la oración. Si robas medicamentos de una farmacia, el agujero aparece en la conciliación, porque cada gramo que entra tiene que ser contabilizado por un gramo que sale o un gramo que todavía está en el estante. A menos que la báscula que midió lo que entró marcara de más. Entonces la farmacia piensa que recibió más de lo que recibió, y la cantidad faltante no falta en absoluto. Es un error del instrumento. Es culpa del tipo de las básculas. Es un problema de papeleo. Y los problemas de papeleo reciben un plan de acción correctiva y una multa, y nadie va a prisión. Y el hombre que firmó los certificados pierde su acreditación y su negocio, y de paso, su credibilidad como testigo en cualquier procedimiento, incluido uno de custodia. No habían inventado la trampa la noche del martes. Había estado ahí desde el principio, de la misma manera que una escalera de incendios está en un edificio. Todo el plan había sido construido con un hombre designado para asumir la culpa. Y el hombre designado había estado viniendo cada 90 días durante 2 años con un estuche de pesas certificadas y un portapapeles, bebiendo su café y agradeciéndoles por el negocio. Fernández le dio 14 días para responder. Para el lunes siguiente, la acreditación de la norma internacional de Bernardo estaba bajo revisión y tuvo que ser revelada a cada cliente.
Perdió el sistema de hospitales en 4 días. El laboratorio de fertilidad en Zapopan envió un correo electrónico muy amable. Las cooperativas de granos, Dios los bendiga, dijeron que esperarían. Para la primera semana de noviembre, Metrología y Básculas Leiva había perdido el 61% de sus ingresos. Su dueño vivía solo en una casa donde un fotógrafo de la policía había tomado 40 fotos del suelo de la cocina, y la operación que había puesto 22 bolsas de morfina para el final de la vida en la mochila de un estudiante de segundo grado no había sido molestada en lo más mínimo. Bernardo condujo hasta la casa de Octavio el segundo domingo de noviembre porque no sabía a dónde más ir con esto. Octavio Treviño vivía en una casa tipo hacienda en un terreno de 4,5 hectáreas, con un taller en la parte trasera más grande que la casa, y tenía enfisema. Y para ese otoño, usaba oxígeno a tiempo completo y tenía una silla de la que no se levantaba mucho. Bernardo se sentó frente a él y le expuso todo en orden, de la manera en que uno escribiría un informe. Y cuando terminó, Octavio se quedó allí con la cánula en la nariz y el concentrador haciendo tic-tac detrás de él, y dijo, bueno, eligieron el instrumento equivocado. Bernardo dijo, ¿qué significa eso? Y Octavio dijo, hijo, construyeron toda su historia sobre la idea de que una báscula puede desviarse, y una báscula puede desviarse, pero tú tienes 19 años de datos de los valores encontrados, y nunca has tirado nada de eso a la basura. Porque me prometiste que no lo harías cuando tenías 23 años y pensabas que yo era un excéntrico. Así que ve a mirarlo. No mires si las básculas estaban equivocadas. Todos ya saben que las básculas estaban equivocadas. Ve a mirar cómo estaban equivocadas. Bernardo regresó al taller esa noche y no fue a casa en 9 días. Esto es lo que encontró. Y es la columna vertebral de todo lo que vino después. Una balanza que se desvía por sí sola, se desvía como un ser vivo. Se sale de la tolerancia gradualmente en una dirección, siguiendo la temperatura, la humedad y el lento asentamiento del edificio. Y se desvía peor en la parte superior de su rango, donde la carga es más pesada. Y se desvía más en julio que en enero. Así es como se ve el error natural. Es una curva. Es aburrido. Bernardo había visto 10.000 de ellas. Las balanzas de Vesper no hacían eso. Eran 5. 3 balanzas analíticas en la sala de compuestos y 2 balanzas de prescripción en el área de dispensación. Y a lo largo de 14 meses, cada una de ellas, según los registros de los valores encontrados, marcaba de más. Y cada una marcaba de más en una cantidad que era limpia. No limpia en el sentido de ser un número redondo. Limpia en el sentido de ser consistente. El mismo instrumento presentaba un desfase de casi el mismo porcentaje exacto en febrero y en agosto, lo cual es termodinámicamente absurdo. 2 de ellas se habían salido de tolerancia, Bernardo las había corregido, y en la siguiente visita trimestral, volvían a presentar un desfase casi por la misma cantidad exacta en la misma dirección, lo cual no es desviación. La desviación no recuerda dónde estaba. Y luego encontró los indicios en la balanza número 3 en la sala de compuestos. Su registro de valores encontrados del abril anterior incluía una fotografía que había tomado de la parte inferior del platillo de pesaje porque había una mancha de algo en él, y lo había documentado antes de limpiarlo. Por la forma en que documentaba todo, ampliada en un buen monitor, la mancha era un contorno rectangular de residuos de adhesivo. Algo plano y ligero había sido pegado con cinta debajo de ese platillo y luego retirado, y lo que fuera que estuviera pegado allí había sido puesto y quitado las suficientes veces como para dejar un fantasma. En la balanza número 1, el registro ambiental integrado en el instrumento, que casi nadie lee jamás y que Bernardo descargaba en cada visita porque Octavio se lo había dicho. Mostraba un patrón de eventos de calibración interna activados manualmente a las 4:50 minutos de la madrugada, cuando la farmacia estaba cerrada, en 22 ocasiones durante 14 meses. Una calibración interna manual a las 10 para las 5 de la mañana no es mantenimiento. Es alguien parado en un cuarto oscuro reiniciando la idea de cero de un instrumento después de haber cambiado algo en él. Y en las 2 balanzas de prescripción, ambas eran modelos con una celda de restauración de fuerza magnética, lo que significa que son exquisitamente sensibles a un campo magnético cercano. Y ambas habían marcado de más, y solo en la sala de compuestos, y nunca durante los 11 meses en que la distribución de la farmacia las había ubicado en la pared opuesta. Bernardo Leiva,
que en su vida había levantado la voz en un entorno profesional, se sentó en una habitación a 20 grados Celsius a las 2 de la mañana y entendió que alguien había estado entrando a esa farmacia antes del amanecer con una cuña y un imán. Y dándoles a las máquinas una pequeña mentira permanente para que la dijeran. Y luego encontró la última pieza, y fue la que le cortó las piernas. Retrocedió más atrás de lo que requería el caso, porque era minucioso y porque no podía dormir. Y en los registros de equipos médicos duraderos de la División de Cuidados Paliativos de Vesper, a los que también daba servicio, había una lista de pacientes cuyas bombas de infusión casera su empresa había verificado para comprobar la precisión de la tasa de flujo. Y en la lista de marzo anterior, en la página 4, en una columna de 11 nombres, estaba Treviño, Octavio. Octavio era un paciente de cuidados paliativos de Vesper, lo había sido durante 7 meses. La empresa que había estado desviando medicamentos para el dolor en el final de la vida de su propio suministro y moviéndolos a través de la mochila de un niño de segundo grado, había sido durante 7 meses la empresa responsable de mantener cómodo al mentor de Bernardo mientras moría. Bernardo condujo hasta allí a las 4 de la mañana y se quedó sentado en el camino de entrada hasta que el cielo se puso gris. Y luego entró y le hizo a Octavio una pregunta que había tenido miedo de hacer, que fue, ¿cómo ha estado tu dolor? Y Octavio, que era el hombre más duro que Bernardo había conocido y que nunca se había quejado de nada, dijo, bueno, no es excelente, honestamente. Pero me dicen que estoy en el tope de lo que me pueden dar. Bernardo salió hacia la camioneta y vomitó en la grava. Tenía la evidencia para finales de noviembre. Lo que no tenía era un lugar donde ponerla. Esa es la parte que la gente no entiende sobre casos como este, y vale la pena prestarle atención 2 minutos. La evidencia no es un objeto mágico. La evidencia es algo que tienes que entregarle a alguien, y el alguien importa más que la cosa. Bernardo podría haber llevado sus 9 días de análisis a la Junta de Farmacia. Y el inspector de la Junta de Farmacia en este asunto era Baldo Fernández, quien ya había enmarcado todo el problema como un fallo de calibración, y de quien Bernardo se enteró, a través de una solicitud de registros que tardó 6 semanas. Que había sido un orador remunerado en 2 conferencias regionales de Vesper y tenía una cuñada en el equipo de contratos de ellos. Podría habérselo llevado a la detective Tellez, que le creía completamente, pero a quien para entonces su capitán ya le había informado que el asunto de la familia Leiva era una disputa doméstica con un componente de custodia pendiente. Y que el ángulo farmacéutico se estaba manejando a nivel estatal. Lo que Bernardo tenía era un montón de números verdaderos y ninguna cadena limpia por la cual pasarlos, lo que, si has estado prestando atención, es algo de lo que él sabía mucho. Así que no se los entregó a nadie. Construyó un eslabón nuevo. La idea surgió del propio montaje que le habían hecho. Si la historia de Vesper era que las balanzas no eran confiables, entonces Vesper tenía un problema, porque una farmacia de compuestos que maneja sustancias controladas está obligada a pesar en instrumentos calificados. Y le acababan de decir por escrito a un regulador estatal que los suyos habían estado equivocados durante 14 meses. Cada uno de esos 5 instrumentos ahora tenía que ser reemplazado o recalificado de inmediato. Y la empresa que lo había estado haciendo durante 2 años estaba bajo revisión de acreditación y no podía firmar nada. Necesitaban nuevas balanzas rápido, de alguien que no fuera Bernardo Leiva. Hay exactamente 2 distribuidores en Jalisco que tienen en inventario balanzas de grado farmacéutico en cantidad. Bernardo conocía a ambos, porque en ese oficio todos se conocen. El más grande de los 2 era una empresa en Aguascalientes en la que Octavio Treviño había invertido 680,000 pesos en 1994, y de la que había mantenido un discreto 9% desde entonces. Un hecho que no aparecía en ningún sitio web ni en ningún folleto. Bernardo condujo a Aguascalientes el 8 de diciembre y tuvo una conversación de 2 horas, y luego tuvo una segunda conversación con una abogada, Ofelia Ríos, a quien había contratado con dinero que realmente no tenía, y la forma de lo que él propuso la hizo bajar su bolígrafo. Él no iba a alterar nada. Quería ser muy claro en eso, y Ríos se lo hizo repetir 2 veces. No iba a instalar un dispositivo de escucha, ni a alterar un instrumento, ni a plantar nada. Lo que propuso era casi agresivamente aburrido. El catálogo del distribuidor tenía 2 versiones del modelo que Vesper necesitaba. La unidad base, y la misma unidad con el paquete regulatorio, un registro de auditoría interno, imborrable y numerado secuencialmente, que marca el tiempo de cada evento de pesaje, cada calibración, cada inicio de sesión de usuario,
cada intento de borrar el registro. Y guarda 240.000 registros en una memoria protegida. Está diseñado para exactamente esto. Existe porque los reguladores lo exigen en la fabricación farmacéutica. Es una opción estándar del catálogo, listada públicamente. Cuesta alrededor de 15.300 pesos más por unidad. Bernardo Leiva compró la diferencia. Pagó de una línea de crédito con garantía hipotecaria, sobre una casa en la que actualmente no se le permitía vivir, el cargo adicional por 5 balanzas. Para que las unidades que el distribuidor entregara a la farmacia de compuestos e infusiones caseras Vesper en la segunda semana de enero fueran los modelos de cumplimiento cotizados y facturados a Vesper al precio base, como una configuración promocional. No había nada oculto. El registro de auditoría estaba impreso en el manual. Estaba en la hoja de especificaciones dentro de la caja. Había una calcomanía en la parte posterior de cada instrumento que decía en letra de 8 puntos, Registro de Auditoría de Buenas Prácticas habilitado. Nadie la leyó. Nadie la ha leído jamás. Bernardo había pasado 19 años viendo a la gente no leerla. Y así, a partir del 14 de enero, cada vez que alguien en las instalaciones de Vesper ponía algo en una báscula, el instrumento anotaba lo que pesaba al miligramo, con una marca de tiempo, bajo la cuenta del usuario que había iniciado sesión. En una memoria que no podía ser editada y cuyos intentos de eliminación se registraban como eventos por sí mismos. Luego Bernardo volvió a trabajar discretamente en las cooperativas de granos que se habían quedado con él y esperó. Porque era un hombre paciente y porque había aprendido de Octavio hace mucho tiempo que no se persigue una medida. Estableces las condiciones y dejas que el instrumento te diga. La segunda mitad de todo esto entró caminando a su taller el 1 de febrero. Tenía 17 años, llevaba una chamarra escolar y le temblaban las manos. Tania Vargas había descubierto lo que hacía su padre de la manera en que los niños suelen descubrirlo, por accidente y en fragmentos. Había ido a su oficina en el edificio Vesper un domingo de diciembre por unas llaves, y había un hombre llamado Carlos Briones en el pasillo con una hielera, y su padre había estado extrema y memorablemente tranquilo al respecto, y tranquilo de la manera equivocada. Luego ella había empezado a prestar atención. Luego había ido a buscar en la computadora familiar un documento de impuestos para sus solicitudes universitarias y encontró, en una carpeta etiquetada con el nombre de un bote, una hoja de cálculo. No era una hoja de cálculo sofisticada. Eran 14 meses de 2 columnas y un conjunto de iniciales. Y uno de los conjuntos de iniciales era de L. Y ella había conocido a Daniela Leiva en un día de campo de la empresa. Y Daniela estaba casada con un hombre que arreglaba básculas y tenía un hijo que contaba cosas. Ella dijo, sentada en la habitación del frente del taller con una taza de café que no bebió, no sé si estoy haciendo lo correcto. Y Bernardo Leiva, que tenía todas las razones de la tierra para decir, sí, lo estás, cariño, entrégamelo, dijo en cambio, quiero que llames a una abogada antes de que me des nada. No a mi abogada, a la tuya propia. Pagaré la primera hora, y no quiero saber qué le dices. Ríos describiría eso más tarde como la cosa más inteligente que su cliente hizo jamás, porque significó que cuando la agente especial Yolanda Cruz, de la Agencia de Investigación Criminal en Guadalajara, finalmente se sentó en una mesa con todo eso en marzo. Lo que tenía delante no era la carpeta de venganza de un esposo amargado. Era la revelación, asesorada de forma independiente, de una joven de 17 años. El registro contemporáneo escrito a mano por una maestra, con 11 entradas fechadas, una cadena de evidencia sellada y fotografiada de la noche del 14 de octubre con la firma sobre la cinta. 19 años de datos de calibración de valores encontrados que mostraban un patrón de error físicamente imposible, y un conjunto de instrumentos nuevos que anotaban silenciosamente, en una memoria protegida. Exactamente lo que se estaba pesando a las 4:50 de la madrugada en una farmacia en San Miguel el Seco, Jalisco. Cruz leyó durante unos 90 minutos. Luego levantó la vista y dijo, «Señor Leiva, ¿entiende lo que ha construido aquí?» Él dijo, «Construí una cadena rastreable. Es lo único que sé hacer». Ella dijo, «He tenido casos con 3 agencias diferentes y 2 años de escuchas telefónicas que estaban documentados peor que esto». Lo que hizo estallar todo fue la farmacéutica.
La doctora Margarita Armenta tenía 56 años, había sido la farmacéutica a cargo en la clínica de infusiones caseras de Vesper durante 6 años, y había firmado cada reporte de conciliación durante 14 meses. Para cuando Cruz y Tellez se sentaron frente a ella el 19 de marzo, era una mujer que no había dormido adecuadamente desde la primavera anterior. Ella había sido la que tuvo que firmar el informe interno. Había creído, al menos al principio, que realmente eran las balanzas, porque un vicepresidente se lo había dicho y porque la alternativa le exigía creer algo sobre las personas con las que almorzaba. Le pusieron 3 cosas enfrente, en orden. Primero, el gráfico de valores encontrados con la curva de desviación natural de un instrumento comparable en la farmacia de un hospital dibujada junto a la curva de Vesper, y la explicación escrita de una página de Bernardo de por qué la segunda no podía ocurrir en la física. Segundo, el registro ambiental de la balanza número 1, que mostraba 22 eventos de calibración manual a las 4:50 minutos de la madrugada con la cuenta del usuario. La cuenta era suya. En toda su vida, ella nunca había estado en ese edificio antes de las 7 de la mañana. Alguien había estado usando su inicio de sesión durante 14 meses. Tercero, el registro de auditoría de la nueva balanza instalada en enero, que enumeraba un evento de pesaje a las 4:51 minutos de la madrugada del 24 de febrero, de 61 gramos con 94 centigramos, bajo su cuenta de usuario. En una mañana en la que la doctora Margarita Armenta había estado en Cancún, Quintana Roo, en la boda de su hermana, lo cual podía probar con un pase de abordar. Ella pidió un abogado, consiguió uno, y volvió en 11 días con una declaración de colaboración. El esquema era, al final, exactamente tan estúpido y exactamente tan efectivo como los 18 kilogramos del camión de granos de Octavio. La farmacia de Vesper recibía sustancias controladas a granel, preparaba compuestos para pacientes de cuidados paliativos y documentaba cada gramo. Everardo Vargas había deducido que el único número en todo ese sistema que no era verificable de forma independiente era el primerísimo número, el peso de entrada. Si la balanza receptora marcaba de más, los libros de la farmacia decían que recibían más de lo que habían recibido, y el exceso existía solo en papel, y el exceso en papel podía ser retirado del estante como producto físico sin que la conciliación jamás lo notara. Para hacer que la balanza marcara de más, al principio simplemente tenían un instrumento defectuoso y tuvieron suerte. Luego, fabricaron su propia suerte. Carlos Briones, que tenía una llave y un código de alarma porque hacía el transporte fuera de horario, entraba antes del amanecer con una tira de chapa de acero para calzar y un pequeño imán de neodimio en un bloque de espuma, lo ajustaba. Ejecutaba una calibración interna manual bajo un inicio de sesión prestado para que el instrumento aceptara su nueva mentira como el Evangelio, y se iba. Cada 90 días, Bernardo Leiva entraba con sus estuches de caoba y sus pinzas, lo corregía para que volviera a la normalidad, anotaba un número de valor encontrado que nadie jamás iba a leer y recibía un cheque. Y el producto salía en cantidades del tamaño del consumo de los pacientes, lo que era la parte genuinamente perversa. Nunca fue un camión lleno. Era la diferencia entre lo que a una mujer moribunda llamada Antonieta Pelayo le recetaban y lo que realmente entraba en su bomba. Era un parche de cada 3. Era un frasco de concentrado que se llenaba hasta la línea con algo que no era completamente concentrado. 22 pacientes de cuidados paliativos de 2 municipios pasaron sus últimas semanas con más dolor del que debían. Y a cada una de sus familias se le dijo amablemente, con calidez, a menudo por una coordinadora de ingresos y duelo llamada Daniela, quien era extraordinariamente buena en esa conversación, que ese era el máximo que el médico se sentía cómodo recetando. Esa fue la parte que Bernardo no pudo superar, no el dinero, sino la conversación. Alguien se sentó en la mesa de una cocina y sostuvo la mano de una hija y explicó que el dolor de su madre estaba tan controlado como podía estarlo, y luego condujo a casa y metió la diferencia en una lonchera. Y la lonchera era la parte más nueva, y en la mente de Vargas, la parte más elegante. Habían usado un mensajero, luego un intercambio de autos, luego una unidad de autoalmacenamiento, y cada uno de esos métodos tenía un modo de falla. Y luego, en agosto, Carlos Briones hizo una broma en una carne asada sobre cómo la única cosa en el continente que nadie revisa jamás es la mochila de un niño en la fila de recogida escolar. Daniela Leiva no se opuso. Eso fue lo que decía la declaración de colaboración, y eso fue lo que respaldaron los registros telefónicos, y eso fue lo que ella finalmente admitió. No se opuso, y llenaba la bolsa cada 8 o 10 días, y le decía a su hijo que era solo una cosa, no un secreto.
La entrevista forense de Nacho ya se había hecho en noviembre por un especialista en una habitación con un espejo de doble vía, y había transcurrido como transcurre cuando un niño no ha sido adiestrado y no ha sido contaminado por un padre que hace preguntas capciosas en una cocina. Dijo que mamá lo ponía adentro. Dijo que se lo daba a Carlos. Dijo sin que se lo preguntaran que era más pesado los viernes. Dijo que no le gustaba porque le hacía doler los hombros, y que había preguntado si podía ponerlo en el bolsillo delantero en lugar de eso, y mamá había dicho que no, que todo hasta el fondo. El entrevistador le preguntó si alguien le había dicho qué decir ese día. Él dijo, mi maestra me dijo que se lo mostrara a mi papá. Y luego dijo, pero eso fue en octubre. Los arrestos ocurrieron el 14 de abril, exactamente 6 meses después. Sacaron a Everardo Vargas de la oficina corporativa de Vesper en Guadalajara a las 11 de la mañana, en un piso con paredes de cristal, lo que la agente Cruz admitió más tarde que no fue del todo un accidente de programación. Arrestaron a Carlos Briones en la carretera, cerca del entronque. Detuvieron a Diego Estrada en el almacén de Vesper con un diablito de carga todavía en sus manos. Baldo Fernández fue puesto bajo licencia administrativa la misma semana y fue acusado en agosto de mala conducta oficial y de aceptar una gratificación ilícita. Su defensa en el juicio fue que genuinamente había creído en la explicación de la calibración, lo cual el jurado consideró durante 4 horas antes de decidir que no le creían. Daniela Estrada Leiva fue arrestada en la casa de su madre en el camino a Tepetates a las 6:40 de la mañana, con el cabello aún mojado. Bernardo no estaba allí. Había pedido que no le dijeran la fecha, y Cruz lo había respetado. Se enteró de la misma manera que todos los demás en San Miguel el Seco, que fue por una notificación en su teléfono mientras estaba debajo de la báscula de camiones de una cooperativa en el municipio de Tala con una llave dinamométrica en la mano. La leyó 2 veces. Luego se guardó el teléfono en el bolsillo y terminó la báscula, porque había un agricultor ahí parado que necesitaba pesar maíz, y porque no había ninguna otra cosa en la tierra que pudiera haber hecho útilmente en ese momento. Más tarde me dijo a través de la abogada que nos puso en contacto, que había esperado sentir algo enorme y que en cambio se sintió como un hombre que finalmente había dejado en el suelo un estuche que había estado cargando durante tanto tiempo que sus manos habían tomado la forma del asa. Los juicios tomaron otro año y pico. Vargas fue a juicio, porque los hombres como Vargas siempre van a juicio. La teoría de su abogado era que un contratista descontento que enfrentaba la pérdida de su acreditación había construido una elaborada narrativa de venganza, y que la verdadera historia era una falla de calibración y una disputa doméstica que había hecho metástasis. Era una teoría decente. Tenía exactamente un problema, requería que el jurado creyera que 5 instrumentos en un edificio se habían desviado todos en la misma dirección, en la misma cantidad, tanto en invierno como en verano, y habían recordado dónde estaban después de ser corregidos. El gobierno llamó a Bernardo Leiva el 4º día. Estuvo en el estrado durante 2 horas y 11 minutos, y Ríos, que estaba sentada en la tribuna del público, dijo que fue el interrogatorio directo más extraño que jamás había visto, porque fue tan tranquilo que resultaba casi grosero. Explicó la trazabilidad. Explicó lo que significan los valores encontrados y por qué los guardaba. Explicó, con la fotografía en la pantalla, que es un fantasma de adhesivo debajo de un platillo de pesaje. Explicó por qué una celda de restauración de fuerza magnética responde a un imán, y por qué eso no es un defecto. Es el principio de funcionamiento. Y luego el fiscal le pidió que le explicara al jurado cuánto se había sustraído en realidad. Y Bernardo le pidió permiso al juez para usar una prueba material. Y el juez Osvaldo Caballero, que había estado observando a este testigo con visible interés durante 90 minutos, se lo permitió. Bernardo Leiva se puso un par de guantes de algodón blanco. Abrió un estuche de caoba ajustado en la baranda del banquillo de los testigos, y con unas pinzas con punta de marfil, extrajo un único y pequeño cilindro de acero inoxidable y lo colocó sobre un paño doblado. Dijo, estos son 100 gramos. Es un estándar de referencia de clase 1, y tiene una precisión de 100 microgramos, y es trazable a un estándar nacional en la capital. Luego dijo, durante 14 meses, la cantidad faltante en este caso, convertida al compuesto base, asciende a poco más de 4.200 gramos. Y luego sacó 42 de ellos, uno a la vez con las pinzas, en una fila, en un silencio absoluto dentro de una sala de un tribunal federal, mientras 42 pequeños clics metálicos quedaban asentados en el registro. El jurado deliberó durante 6 horas.
Everardo Vargas fue declarado culpable de 21 cargos y sentenciado a 19 años. Carlos Briones recibió 11. Diego Estrada recibió 6. Baldo Fernández recibió 40 meses y perdió una pensión que le faltaban 4 años para ganarse. La empresa Vesper pagó una resolución corporativa de 248.200.000 pesos, perdió su registro de las autoridades para la operación de compuestos y ya no existe bajo ese nombre, aunque la mayoría de los edificios siguen allí con letreros diferentes. Daniela se declaró culpable. Recibió 7 años, y la transcripción de su sentencia es un documento difícil de leer, porque el argumento de su abogado para mitigar la pena fue que era una mujer que había crecido sin nada y que había sido manipulada por un hombre poderoso. Y el argumento ni siquiera es falso, pero no sobrevivió al contacto con el párrafo que el gobierno leyó en el expediente. Ese párrafo era una lista de 11 fechas. En cada una de esas fechas, una madre puso entre 600 y 1000 gramos de medicamentos robados para el dolor al final de la vida dentro de la mochila de un niño de 8 años, le ajustó las correas y le dijo que tuviera un buen día. El juez Caballero dijo antes de imponer la condena que había presidido casos con mucho más dinero y mucha más violencia, y que este era el primero en varios años en el que había necesitado salir a dar una caminata. El caso de custodia terminó en una sala de conferencias sin una audiencia. Bernardo tiene la custodia legal y física exclusiva. Hay un horario de visitas supervisadas al que Nacho puede optar cuando tenga 12 años, lo cual fue idea de Bernardo a pesar del consejo de su propia abogada, porque dijo que un niño va a tener preguntas algún día. Y preferiría que Nacho obtenga las respuestas de la fuente en lugar de buscarlas en Internet. La Junta de Farmacia cerró su expediente sobre metrología y básculas Leiva en junio con una carta de un párrafo y ninguna disculpa. Bernardo la hizo enmarcar de todos modos junto a los certificados de Octavio, porque Ríos le hizo ver que un documento que te exonera sigue siendo un documento. El negocio regresó más lentamente de lo que se fue. El sistema hospitalario tardó 2 años en regresar, y luego volvió con un contrato más grande. 3 de las farmacias que lo habían descartado llamaron y estaban avergonzadas, y él dijo, honestamente, olvídalo, y lo decía en serio. Octavio Treviño vivió otros 8 meses. Su dolor, una vez que su medicamento realmente estaba entrando en su cuerpo en lugar de en una lonchera térmica azul, era manejable, que es la palabra que usa la gente de cuidados paliativos y que significa más de lo que parece. Llegó a enterarse de las 42 pesas. Bernardo dice que se rió tanto que tuvo que ponerse el oxígeno un rato y luego dijo, bueno, finalmente me escuchaste en algo. La tarjeta de índice sigue pegada en el interior de la puerta del gabinete. Cada número le pertenece a alguien. La hija de Antonieta Pelayo, Corina, fue uno de los 9 familiares que hablaron en la sentencia. Dijo que su madre había pasado sus últimos 11 días preguntando una y otra vez qué había hecho mal, porque le habían dicho que su dolor estaba tan controlado como podía estarlo y ella creía que debía estar fallando en morir adecuadamente. Esa oración es la que apareció en los periódicos. Y Ana Rosa Reyes todavía enseña en el 2º grado en la escuela primaria Ignacio Zaragoza. Fue investigada por su propio distrito escolar brevemente por revisar la mochila de un estudiante, y la carta de amonestación sigue en su expediente personal, y ha dicho públicamente que lo volvería a hacer cualquier martes. El cuaderno de espiral con las 11 entradas fechadas está en una sala federal de evidencias en Guadalajara. Ella testificó durante 40 minutos, y el abogado defensor le preguntó si no era cierto que ella no tenía autoridad, ni capacitación en investigaciones de narcóticos, ni pruebas de nada el día que tomó su decisión. Y ella estuvo de acuerdo con las 3 cosas, y luego dijo la única oración que realmente quería decir en esa sala, que fue, no necesitaba pruebas. Necesitaba al adulto correcto. Nacho tiene 11 años ahora. Todavía cuenta cosas. Hay, según él, 141 paneles de vidrio en el frente de la presidencia municipal de Tala, los cuales contó mientras esperaba una audiencia a la que no se le permitió entrar. Trabaja los sábados en el taller, sin paga, sobre todo barriendo, y ocasionalmente se le permite leer números de una pantalla mientras su padre los anota. Bernardo le dijo a Ríos que lo único que alguna vez le ha pedido a su hijo sobre todo el asunto es la misma cosa que le pide al niño cada vez que lo deja acercarse a la mesa de granito, y es que mantenga las manos detrás de la espalda hasta que se le indique, y que mire con los ojos. Quiero terminar hablando con una persona en específico, y esa podría ser tú. Tú eres la persona que ha notado algo. No una prueba, solo algo. Una bolsa que es demasiado pesada.
Un niño que le entrega algo a un adulto. El auto de un vecino en la entrada equivocada a la hora equivocada. Un compañero de trabajo cuyos números siempre son un poco más redondos que los de los demás. Y ya has sacado las cuentas que Ana Rosa Reyes sacó en una cafetería vacía, las cuales dicen así: podría estar equivocada. Y si estoy equivocada, me veré como una loca. Y en realidad no es asunto mío. Y seguramente alguien con más información que yo ya se está encargando de ello. Necesito que sepas que, en esta historia, nadie con más información se estaba encargando de ello. La farmacéutica a cargo, con un doctorado y una licencia, estaba firmando los informes. El inspector estatal, cuyo único trabajo era atrapar esto, estaba en la nómina de sobornos. El capitán en el departamento de policía ya lo había reclasificado como un problema doméstico. Cada persona que estructuralmente se suponía que debía atraparlo, no pudo o no quiso. Y la única razón por la que 22 pacientes de cuidados paliativos dejaron de ser robados de sus últimas semanas cómodas es que una maestra de segundo grado con un cuaderno de espiral y sin ninguna autoridad en absoluto, decidió que darse cuenta contaba como una responsabilidad. Y mira lo que realmente hizo, porque esta es la parte en la que la gente se equivoca. No confrontó a la madre. No publicó al respecto en redes sociales. No llamó para dejar una pista anónima que habría ido a parar a una fila de espera. Anotó lo que vio con fechas, y luego lo dirigió al único adulto en la vida de ese niño que estaba en posición de actuar y no estaba implicado. Eso es todo. Ese es el acto heroico completo. 11 líneas en un cuaderno y una oración a un niño en un pupitre. Hay una versión de esto en la que ella espera por la certeza, y la certeza nunca llega, porque la certeza no es algo que se les entregue a los espectadores. Y hay una versión en la que Bernardo Leiva arranca esa lonchera de la mochila de su hijo, la vacía sobre el mostrador y le toma una foto con sus propias manos. Y un muy buen abogado de Guadalajara pasa un año explicándole a un jurado cómo un esposo amargado montó una escena en su cocina. Ambas versiones son la misma historia con un final diferente. Y la diferencia entre ellas es de unos 4 minutos de moderación por parte de dos personas comunes y corrientes que no estaban seguras de tener la razón. Así que, aquí está todo el asunto, y es la palabra con la que comenzamos. Trazabilidad significa que un número solo vale lo que vale su cadena. Las personas funcionan de la misma manera. La verdad sobre lo que les pasó a esos pacientes no sobrevivió porque fuera verdad. Sobrevivió porque una maestra fechó sus anotaciones, un padre mantuvo las manos detrás de la espalda, una joven de 17 años consiguió su propia abogada y un hombre guardó 19 años de datos aburridos que nadie jamás había pedido ver. Si notas algo esta semana, no tienes que estar seguro y no tienes que ser valiente. Tienes que anotar la fecha y tienes que encontrar al adulto correcto. Eso es una cadena. Construye un eslabón de ella y entrégaselo a alguien que pueda construir el siguiente. Soy Néstor. Gracias por quedarte conmigo en esto.